Yeah. Oye, Rafael, recientemente primero te agradecemos que, No, que eres contrario. parte integral de este primer aniversario. Gracias por Va a colaborar con haber nosotros problemas, en güey. estas ocasiones. Eres parte fundamental de Tu Ángel Salvador. Muchísimas gracias. Y con tu expertise, con tu experiencia, nos ayudes a comentar ahora esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, donde ya autoriza que el Instituto Nacional de Acceso a la Información pueda seguir operando. Sí, Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? es correcto. Para poner un poco de contexto para la gente que nos ve y que nos escucha, estamos hablando del derecho de acceder a la información pública. ¿Ok? Cuando una autoridad se niega de cualquier nivel de gobierno a entregar esa información que por cualquier uso pida una persona, existen mecanismos para forzar a que en caso de que proceda, para que se entregue esta información. Tenemos autoridades a nivel local que se encargan cuando es un tema estatal. Ajá. Y tenemos autoridades a nivel nacional, que en este caso es el INAI. ¿Okay? El INAI tenía aproximadamente 145 días que no podía sesionar, porque por el mismo proceso de quienes integran el pleno, quienes resuelven estos conflictos, habían quedado fuera 3, y tiene que funcionar de manera impar. Entonces, el Senado en este proceso, el Senado de la República no había autorizado, no había avalado que se designaran a los comisionados para que estuvieran trabajando. Entonces, ¿Cuántos faltan? son 4 ahorita. Ok. ¿Okay? Ahorita son 4. Y se establece en la normatividad, en la Ley Federal de Transparencia, se establece que para funcionar mínimo deben de ser 5. Entonces, derivado de eso, se detenía todo este proceso y había aproximadamente 8,236 recursos que no se habían resuelto. Hay que dejar bien claro que qué es lo que tutela o protege el INAI. El INAI tutela y protege el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Entonces, puede haber solicitudes de diferente tipo. ¿En qué sentido? En que una persona de dependencia, por ejemplo, le pidiera a lo mejor un contrato, que le pidiera diferente documentación, y la dependencia se detenía o no estaba conforme el peticionario con lo que le entregaron y acudía a la autoridad. Entonces la autoridad a nivel nacional no podía resolver. Lo pudo resolver en casos muy contados en este receso que tuvo por medio del juicio de amparo. Ya. La gente interpretó el juicio, entonces un juez ordenaba que resolvieran eso, pero eran casos muy puntuales y muy específicos. ¿Qué es lo que sucede? La Suprema Corte el día 23 resuelve que puede sesionar con 4 comisionados el organismo garante a nivel nacional. También hay que recordar una parte muy importante, que si alguna entidad federativa no entrega la información, el peticionario puede decirle al INAI a nivel nacional: oye, Coahuila, Zacatecas, Sonora no me están entregando la información. Y el INAI puede atraer ese CUR y resolver en un momento determinado. Entonces estaba eso. Estaba, por ejemplo, también detenido las resoluciones en cuanto a la protección de datos personales en posesión de particulares. O sea, era una serie de actividades primordiales del organismo garante que estaban detenidas, que es lo que se va a ver en los próximos días. Creo que, si no me equivoco, el día 30 de este mes va a sesionar el INAI. Ok. Va a empezar a resolver todos estos instrumentos que estaban detenidos. Con sus 4 comisionados. Con sus 4 comisionados. Entonces es muy probable que a partir del 30 estén surgiendo diferente información respecto a qué era lo que tenía detenido. Nos vamos a poder informar, porque es muy probable que gran parte de estos documentos hayan sido, de estas solicitudes de información, que de una u otra manera se niega o el peticionario se inconforma, pues a lo mejor los medios de comunicación van a empezar a difundir estas resoluciones del INAI a ¿Cuánto favor tiempo o en contra. estuvo 145 días, detenido 145 días? 145 días. Y ahora sí, como se O decía sea, en antes, esos 145 días, bueno, empiezan el último, dices, el bueno, 30 van a 30, sesionar. el 30, penúltimo de este mes. Sí. ¿Y van a tener todos esos 145 días atrasados o hubo algún adelanto por ahí? Como les para- comento,
yo creo que no han de haber sido ni 10 casos. A lo mejor me equivoco, no traigo el dato exacto, pero no creo que hayan sido más de 10 casos en los cuales, Sí, ante este lapso que había en los cuales no estaba operando, la gente se iba al juicio de amparo. Y los juzgados en este caso le ordenaban. Entonces ahí se reunían. Se reunían y resolvían el asunto 222 del 2023. Bueno, estamos atendiendo una resolución del juez de distrito y resolvemos. Pero era muy contado lo que se hacía. Entonces van a empezar a sacar, ¿cómo le van a hacer más de adelante o hacia atrás? Pero van a empezar a circular ya. ¿Cuántos casos señalaste que había atrasados? Detenidos hay 8,236. Bueno, pues sí se les contó la No, chamba. pues es demasiado. ¿Y cómo crees que le vayan a hacer? ¿Cómo van a calificar el orden de importancia? ¿Cómo va a empezar este desahogo? ¿Por fecha? ¿Por cómo entraron? Creo yo que es muy probable que sea por cómo entraron por fecha, ¿no? Ok. Se van a ir a checar. No hay un criterio de ponderación, porque a lo mejor algunos casos ya están por no tener, no sé, algún remedio, no sé, información sobre, no sé, el Tren Maya o información sobre el aeropuerto Felipe Ángeles, que si no se resuelve pronto, a lo mejor ya se dan hechos que ya no tengan marcha atrás, no lo sé. Sí, probablemente nos encontremos en esa situación de que haya documentos que por la inmediatez, pues ya a lo mejor ya no les sirvan al peticionario. Pues, ese es un escenario, pues no. Habrá otra información que se dé a conocer que muy probablemente sea de utilidad, pero lo que sí es un hecho es que en la historia que tiene operando desde que era el IFAI, con Gerardo Alaviaga y con todas las personas que han estado participando en este organismo como partes integrantes del Pleno, nunca se había visto que se detuviera. Por las circunstancias que hayan sido, nunca se había visto que se detuviera el organismo garante del derecho humano del acceso a la información. ¿Qué va a pasar con los comisionados faltantes? ¿La Corte ordena al Senado o le pide al Senado que inicie el procedimiento de selección? Eso es bien importante. Ante este hecho, la Corte determinó que sí había una omisión por parte del Senado. Sí. O sea, eso ya quedó claro. La Corte dijo sí hay una omisión. Y estos 4, o sea, esta circunstancia que es especial, no significa que siempre van a estar así con 4. Con uno que se apruebe, ya queda finalizada esta instrucción de la Corte. Esta instrucción de la Corte es más que nada para privilegiar este derecho que se estaba viendo limitado por un trámite burocrático, como es la designación por parte del Congreso del Estado. Eso sí, ya lo dejó completamente claro la Suprema Corte. Dijo, hay una omisión y los 4 van a dejar esta condición especial a partir de que se elija uno. Puede ser que se elijan los 3 que están pendientes, puede ser que con uno más que se elija ya se rompe ya se normaliza la situación del instituto, ¿no? Es correcto. Bueno, y ahora los usuarios, los ciudadanos, los medios de comunicación o el que quiera buscar, solicitar información, pues ya con este mandato de la Suprema Corte de Justicia, pues ya lo puede hacer normalmente, supongo, esperando que su solicitud sea atendida. Es correcto. Aquí, y es bien importante que la sociedad sigamos impulsando este tipo de situaciones, porque sí, pues a uno que le gusta este tema, yo sí escuchaba comentarios de personas también que decían, oye, qué estresante o qué desesperante, me decían, es que no te respondan una solicitud y aparte no tener a quién acudir. O sea, sí podías, mucha gente lo que empezó a hacer fue las solicitudes no le respondían e ingresaban al recurso de revisión. El razonamiento era, tarde que temprano se va a arreglar esta situación. Y de no quejarme a que se vaya acumulando, que esté en camino o que esté en la cola para resolver, pues vamos a hacerlo, pues. Pero sí había usuarios que se sentían, pues no tenían a dónde acudir, pues, ¿no? Y yo les platicaba, pues, el juicio de amparo, pues sí, mi hermano, pero ¿cómo voy a acudir al juicio de amparo si puedo apenas con esto? O sea, sí es muy difícil para una persona, o era muy difícil que no se estuviera atendiendo el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. ¿Se han violado derechos humanos al estar detenido el correcto funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información? Fíjate, pues esa fue una visión que tomó la Suprema Corte. La Suprema Corte
Corte tomó esa ruta, pues no, ha quedado muy claro en diferentes criterios que sí es un derecho humano, y al momento de no estar garantizado al 100%, sí hay una vulneración a los derechos humanos, pues, ¿no? Tanto a la protección de datos personales como al acceso a la información. ¿Cómo ha afectado esta situación nacional al Instituto de Acceso a la Información Local, aquí en Sonora? Mira, es muy probable que algunos peticionarios de solicitudes de acceso a la información, ante una respuesta que no haya sido de su satisfacción, hayan acudido al INAI. Es muy probable. ¿Por qué? Porque ninguna entidad federativa está ajena a que sea sujeto al proceso de que jale el tema el organismo garante nacional. No solamente en Sonora, en todas las entidades federativas, los organismos garantes debieron de estar funcionando con normalidad. ¿En Sonora está funcionando con normalidad? En Sonora está funcionando con normalidad, hasta donde tengo entendido. Hay un proceso de designación pendientes, hay ahí ciertos recursos legales, pero hasta donde tengo entendido están resolviendo. Ya las autoridades correspondientes se encargarán de determinar si es válido o no es válido, pero en Sonora están funcionando ahorita con normalidad, hasta donde tengo entendido. Muy bien. Bueno, pues Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, y muchísimas gracias por acompañarnos en este primer aniversario, por acompañarnos a la película, por traer siempre tributo a la Corte Celestial. Y bueno, algo más para terminar, ¿dónde te encuentran las personas que te busquen? En redes sociales como Rafa Higuera, en Facebook, en X, ya no es Twitter, creo que ahora es X, ¿no? Y ahí en todas las redes sociales como Rafa Higuera estamos a las órdenes para resolver cualquier duda sobre este tema. Gracias, muchas gracias, Rafael.